En la teoría de lenguajes de programación, la evaluación perezosa, del inglés Lexing Evaluation o llamada por necesidad, es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario y que también evita repetir la evaluación en caso de ser necesario en posteriores ocasiones. En la teoría de lenguajes de programación, la evaluación perezosa, del inglés Lexing Evaluation o llamada por necesidad, es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario y que también evite repetir la evaluación en caso de ser necesario en posteriores ocasiones. Esta compartición del cálculo puede reducir el tiempo de la ejecución de ciertas funciones de forma exponencial, comparándola con otros tipos de evaluación. Esta compartición del cálculo puede reducir el tiempo de ejecución de ciertas funciones de forma exponencial, comparando con otros tipos de evaluación. Esta compartición del cálculo puede reducir el tiempo de ejecución de ciertas funciones de forma exponencial, comparada con otros tipos de evaluaciones. Los beneficios de la evaluación perezosa son: los beneficios de la evaluación perezosa son los beneficios de la evaluación perezosa son el incremento en el rendimiento al evitar cálculos innecesarios y en tratar condiciones de error al evaluar expresiones compuestas. El incremento en el rendimiento al evitar cálculos innecesarios y en tratar condiciones de error al evaluar expresiones compuestas. El incremento en el rendimiento al evitar cálculos innecesarios y tratar condiciones de error al evaluar expresiones compuestas. La capacidad de conseguir estructura de datos potencialmente infinita. La capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas. Justin, la capacidad de construir estructuras de datos posteriormente infinitas. La capacidad de definir estructuras de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas. La capacidad de definir estructuras de control como abstracciones en lugar de operaciones infinitas. Primitivas, perdón. La capacidad de definir estructura de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas. La capacidad de definir estructura de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas. Este método de evaluación es comúnmente implementado encapsulando cada expresión en una función que cuando sea computada devolverá el valor deseado de la expresión. Este método de evaluación es comúnmente implementado encapsulando cada expresión en una función que cuando sea computada devolverá el valor deseado de una expresión. De esta manera, este método de evaluación es comúnmente implementado encapsulando
cada expresión en una función que cuando sea computada devolverá el valor deseado de la expresión. De esta manera, cuando el resultado sea necesitado, la función creada será ejecutada para conseguirlo. De esta manera, cuando el resultado sea necesitado, la función creada será ejecutada para conseguirlo. De esta manera, cuando el resultado sea necesitado, la función creada será ejecutada para conseguirlo. Oh my God. La evaluación perezosa puede también reducir el consumo de memoria de una aplicación, ya que los valores se crean solo cuando se necesitan. La evaluación perezosa puede también reducir el consumo de memoria de una aplicación, ya que los valores se crean solo cuando se necesitan. La evaluación perezosa puede también reducir el consumo de memoria de una aplicación, ya que los valores se crean solo cuando se necesita. Sin embargo, es difícil de combinar con las operaciones típicas de programación imperativa, como el manejo de excepciones o las operaciones de entrada y salida, porque las operaciones puede quedar indeterminado. Sin embargo, es difícil de combinar con las operaciones típicas de programación imperativa, como el manejo de secciones o las operaciones de entrada y salida, porque el orden de las operaciones puede quedar indeterminado. Además, la evaluación perezosa puede conducir a fragmentar la memoria. Además, la evaluación perezosa puede conducir a fragmentar la memoria. Además, la evaluación perezosa puede conducir a fragmentar la memoria. La evaluación perezosa puede conducir a fragmentar la memoria. La evaluación perezosa es frecuente combinada con memorización, tal y como lo describe John Berly en Write Inefficient Program 1, escribiendo programas eficientes. La evaluación perezosa es frecuentemente combinada con memorización, tal y como lo describe John Berly en Write Inefficient Program 1, escribiendo programas eficientes. La evaluación perezosa es frecuentemente combinada con memorización, tal y como lo describe John Bentley en el Write Inefficient Program 1, escribiendo programas eficientes. Después de que el valor de una función sea computada para un parámetro o una serie de estos resultados, es almacenarlo en una tabla de consulta que está organizada por los valores de estos parámetros. La próxima vez que se le llame a la función, la tabla es consultada para determinar si el resultado para esa combinación de parámetros está disponible. Después que el valor de una función sea computado
Para un parámetro o una serie de esto, el resultado es almacenado en una tabla de consulta que está organizada por los valores de estos parámetros. La próxima vez que se le llama a la función, la tabla es consultada para determinar si el resultado para esa combinación de parámetros está disponible. Después que el valor de una función sea computado para un parámetro o para una serie de estos, el resultado es almacenado en una tabla de consulta que está organizada por los valores de estos parámetros. La próxima vez que se le llame a la función, la tabla es consultada para determinar si el resultado para esa combinación de parámetros está disponible. Si es el caso, la función devuelve dicho resultado. Si es el caso, la función devuelve dicho resultado. Si es el caso, la función devuelve dicho resultado. Si no, la función evalúa otro elemento, es añadido a la tabla para la reutilización posterior. Si no, la función es evaluada y otro elemento es añadido a la tabla para la reutilización posterior. Si no, la función es evaluada y otro elemento es añadido a la tabla para reutilización posterior. Lo contrario de la evaluación perezosa sería la evaluación acaparadora o evaluación estricta, que es el modo de evaluación por defecto en la mayoría de los lenguajes de programación. Lo contrario de evaluación perezosa sería la evaluación acaparadora o evaluación estricta, que es el modo de evaluación por defecto en la mayoría de los lenguajes de programación. Lo contrario de la evaluación perezosa sería la evaluación acaparadora o evaluación estricta, que es el modo de evaluar por defecto en la mayoría de los lenguajes de programación. Bueno, yo creo que yo ya acabé aquí.